El monstruo de la bicicleta. Buen día, esperando que te encuentres muy bien en casa. Hoy este grupo conformado por estudiantes del curso de Criminalística de la Facultad de Derecho UNSA viene a hablarte sobre un tema de trascendencia, las escenas del crimen. Esperamos que sea de tu agrado y sobre todo productivo. Soy Cintia Quispe Cáceres y primero hablaremos de la violación y asesinato de María Jimena Avellaneda Ruiz, una niña de tan solo 11 añitos de edad. Este es un caso que provocó dolor y lágrimas, pero sobre todo conmoción por las escenas del crimen que se encontraron. El padre de la niña relata que muy temprano su hija lo apuró para que la acompañe. Tenía que llegar temprano a clase. El padre de Jimena salió de su casa, la lleva en su auto y la deja exactamente a las 8:19 de la mañana al frente de la comisaría. Su padre se despide con un fuerte abrazo y continúa su camino al trabajo. Sin embargo, él no la ve entrar. Las horas transcurren, se hace de noche y la niña nunca regresa a su casa. Entonces la familia entera entra en pánico e inicia una desesperada búsqueda. Se preguntaban cómo había podido desaparecer frente a una comisaría a la que según la policía jamás había ingresado. Los tíos de María Jimena lograron conseguir las imágenes que registraron varios videos. En el primer video estaba una niña de blusa blanca y pantalón negro. Sale a las 16 del interior de la comisaría de Canto Rey. El video desbarata la versión de la policía. No había duda, tenía la trenza francesa que su mamá le hizo antes de salir de su casa y cargaba su mochila favorita color rosa. Era Jimena. Cruza la calle y como siempre no habla con nadie. Ese día no fueron a recogerla, así que se dirige a la panadería de su papá, ubicada solamente a un par de cuadras de la comisaría. Es entonces, casi sincronizando con la salida de la niña, que aparece un hombre el cual la policía denominó como sospechoso. Camina detrás de ella mirando hacia la derecha, usaba short blanco y un polo color gris. 6 minutos después, Jimena pasa por un parque y al frente había dos cámaras de seguridad. El video revelaría un segundo sospechoso, esta vez a bordo de una bicicleta. En el segundo video, ya eran las 10:03 de la mañana y Jimena continúa su camino por el Jirón Apurímac, el cual está a solo cuadras de la panadería de su papá. En el video se nota un pequeño detalle. Por el medio del parque aparece un hombre en bicicleta. Era César Augusto Alba Mendoza. Al llegar a la esquina dobla en U y se encuentra con el primer sospechoso que iba a pie. Ambos, casi en paralela, siguen el mismo camino que la niña. Pero César Alba no estaba por ahí de casualidad. Merodeaba la zona montado en su bicicleta mucho antes. A las 10:30 de la mañana, 10:03 de la mañana se ve cómo pasa al costado de un patrullero pese a su historial delictivo que parece no tenerle miedo. A las 10:04 regresa por el mismo camino, al parecer esperando el momento en el que Jimena sale de la comisaría. Un minuto después regresa y lo mismo hace a las 10:05 y a las 10:08, pero esta vez se detiene en la esquina y parece saludar con familiaridad a los ocupantes de un patrullero que pasa por su lado. A las 10:09 de la mañana regresa y no se le ve sino hasta 3 minutos después, cuando Jimena ya había salido de la comisaría de Canto Rey. César Alba se detiene justo atrás de ella y finge acomodar su bicicleta, pero jamás la pierde de vista. Voltea para asegurarse que nadie lo vea y continúa el acecho. El otro sujeto, también sospechoso, continúa su camino. 5 minutos después, Jimenita aparece montada en la bicicleta de César Alba. Este hombre, con antecedentes por violación, se dio el lujo, 2 minutos después, de volver a pasar con la niña tal vez, haciéndole creer que le estaba paseando. Al doblar la esquina, dobla por el jirón Putumayo y esta vez no regresó. Ahora va a continuar con la historia mi compañera. Muy bien, quien les habla es María del Cielo Estel Rodríguez y continuando con la narración de los hechos de este caso, antes de las 6 de la mañana del día viernes del mes de febrero del 2018, la policía de Guairona informó del hallazgo de un cuerpo en la urbanización San Gabriel que correspondía al de una menor, una niña, cuya característica más resaltante era que llevaba una trenza francesa, dato que ayudó a reconocer a sus familiares que era ella, ¿no? Según uno de los familiares de la menor, César Alba era un informante de la comisaría y por ende él tenía el acceso completo a entrar y salir de la entidad. Y es tal vez ahí donde ganó la confianza de la menor, llevándola a su domicilio, en el cual la ultrajaría, asesinaría y al no saber qué hacer con el cuerpo ya sin vida de la menor, lo arrojaría a la calle y le prendería fuego. Aproximadamente a las 3 de la mañana del sábado de este mismo mes y año, se inició la investigación para seguirle el rastro y llegar a su captura. El padre del principal sospechoso, es decir, César Alba, quien llegaba tranquilo a su casa, que está a 5 metros donde abandonaron el cuerpo sin vida de la menor, toca la puerta y acomoda en la pared la bicicleta que su hijo usó para raptar a la menor.
A los pocos minutos, la policía interviene en la puerta de la casa del señor Víctor Alba Moreno, que es padre del sospechoso, junto con la división de criminalística que ya tenía cercado el lugar. La Divincri había encontrado valiosa evidencia, como la bicicleta que aparece en el video que la propia familia de la menor había encontrado realizando propias investigaciones para saber qué había sucedido con su menor hija. Sin embargo, algunos vecinos decían que los padres del sospechoso vivían en un cuarto alquilado y que César Alba venía habitualmente a visitarlos y que algunas veces, algunas noches, se quedaban a dormir hasta el día siguiente. Los vecinos no salían del asombro, puesto que era una actividad recurrente. Sin embargo, al interior del domicilio, de este domicilio es donde la niña había sido víctima de este sujeto y arrojó el cuerpo a escasos pasos de la casa, aprovechando, ¿no?, el silencio de la madrugada. Esto según fuentes policiales. La policía también, al tener cercado al señor Víctor, le pidió que los acompañe en la búsqueda de su hijo, que era uno de los principales sospechosos de ese asesinato, para que pudieran proseguir a la inmediata captura. Cuando los efectivos ya estaban tras los pasos de César Alba, el sábado del mes de febrero del 2008, por la tarde, él había huido a Ica, la tierra donde había nacido, y fue detenido a la mañana siguiente, pues en el interrogatorio se mostró tranquilo, resignado y cabizbajo. Reveló cómo le engañó para llevársele a un descampado en San Juan del Lurigancho, donde terminó estrangulándola. Tras la evaluación psicológica, los peritos concluyeron que detalló los hechos del crimen de la menor sin ningún remordimiento, con la finalidad de justificar sus repudiables actos. En la confesión criminal, después de intentar engañar a la policía con una falsa versión, César Alba Mendoza acabó por admitir que secuestró y asesinó a la niña María Jimena, y que además ocultó el cadáver en un costalillo bajo su cama durante 14 horas. El 7 de febrero de 2018, a las 6:10 de la mañana, acorralado ante las evidencias de los videos que lo señalaban como el sujeto que vio por última vez a la pequeña, confesó que es el autor del espantoso asesinato. Dijo: voy a decir toda la verdad, jefe, solo la verdad. Yo maté a esa niña, yo la violé y la estrangulé con una soguilla. También dijo que ya había visto a la niña que caminaba sola, entonces la siguió hasta interceptarla. Con una bicicleta le dio un golpe en la pierna. Ella cayó en el momento y, tratando de auxiliarla, la llevó con engaños hacia un terreno abandonado donde la metió al cuarto. Al ver que ella ponía resistencia, él la arrojó al piso para luego violarla. Todo esto lo narró con frialdad. También dijo: en esos momentos estaba loco, estaba poseído por las drogas, no sabía lo que hacía, solo atiné a meter el cuerpo de la menor en un costalillo y lo trasladé hasta mi cuarto, donde lo escondí debajo de mi cama. Continuó sin decir mayores emociones, ni siquiera una mueca de nerviosismo. El desalmado pasó virtualmente 14 horas de la pequeña víctima. También es necesario mencionar que el sospechoso del asesinato de la niña de 11 años cuenta con 2 denuncias por violación sexual. Las víctimas lo reconocieron a raíz del escándalo generado por el crimen de la menor en Cuarto Poder. Y también se presentó el testimonio de María, quien detalló que el ultraje ocurrió en abril de 2014, cuando se perdió cerca de San Juan del Lurigancho. Escena de los hechos y sitio de hallazgo. Según Morales y otros autores del 2010, la escrita de los hechos es el sitio donde aconteció la situación delictuosa a investigar. Cuando se trata de robos u otras agresiones, se habla justamente de la escena del delito, y en caso de homicidio, se habla de la escena de los hechos. El investigador de la escena de los hechos va a dominar los aspectos técnicos y científicos, referente a todo lo que tiene que ver con indicios, la protección del sitio, la manera de colectarlos, empacarlos y llevarlos al laboratorio, justamente para la aplicación de las pruebas específicas que ayudarán a colocar en evidencia los hechos concernientes a lo ocurrido. Una de las preguntas fundamentales de toda investigación policíaca es: ¿cuál fue la causa de muerte? La respuesta a esta pregunta va a determinar el rumbo de la investigación. Ahora, pasando a la escena de los hechos, y el cadáver de la víctima son las mayores fuentes de información. El cuerpo va a suministrar datos precisos sobre la identidad de la víctima, la hora del deceso y las causas que originaron el fallecimiento. Por su parte, la escena de estos hechos van a proporcionar una información adicional que va a permitir al investigador responder a 2 preguntas claves.
¿Quién fue el asesino y por qué motivo se llevó a cabo el crimen? La primera pregunta va a concernir simplemente a la investigación policíaca y el conocimiento forense, mientras la segunda va a responder a aspectos psicológicos, sociales, emocionales, amorosos o económicos que surgen justamente entre víctima y victimario. Tipos de escenas. Primero, las escenas cerradas. Sucede en sitios cercados por una estructura artificial. Por ejemplo, puede ser una oficina. O natural, por ejemplo, una cueva. La estructura externa protege la escena de los cambios climáticos y por lo general la cantidad de indicios preservados puede ser demasiado alta, sobre todo en los lugares que están muy cercados, como por ejemplo un sótano o un desván. Para los agentes policiales es posible acordonar este tipo de escenas de forma adecuada, de manera que en general se llegan a preservar muy bien. Como segundo punto podemos ver a las escenas abiertas. Corresponden a lugares al aire libre, como por ejemplo parques, aceras, calles, zonas rurales o bosques. Aquí el efecto de las condiciones ambientales es notorio y los indicios pueden desaparecer muy rápido. El peor escenario en un asesinato puede ser un día lluvioso. ¿Por qué? Porque a la llegada de los investigadores, muy probablemente, gran parte de los indicios se habrán perdido para siempre. Como tercer punto tenemos a las escenas mixtas. Sí, tal como lo has pensado. En las escenas mixtas, los hechos ocurren en un escenario abierto y cerrado a la vez. Por ejemplo, una casa que tiene un patio interior o una oficina que puede comunicarse con la calle. Incluso se podría decir que la mayor parte de las escenas son de este tipo mixto. Muchas gracias. Partes de la escena. Suele considerarse 4 áreas para su estudio. Tenemos el lugar de los hechos. Este lugar es muy importante, ya que es el sitio más rico en indicios. Es así, debido a que allí suele encontrarse el cadáver, el arma o cualquier otro elemento que sea relevante para la investigación. Un ejemplo sería encontrarse la caja fuerte en un caso de robo. Tenemos también en segundo lugar la ruta de acceso. Es el lugar por donde el delincuente se las ingenió para entrar al núcleo de la escena. Este lugar es importante, ya que el delincuente suele preocuparse más por borrar las huellas del núcleo de la escena que de la ruta de escape, y suelen dejar indicios ahí. Tenemos también la ruta de escape. Ahí se encuentran indicios sumamente valiosos, ya que el delincuente, en su afán de escapar y de no ser sorprendido infraganti, suele ser muy descuidado y dejar indicios por doquier. Suele pensarse que la ruta de escape y la ruta de acceso son uno mismo. En muchas ocasiones es así, pero en la mayoría de veces también son lugares diferentes. Es por ello que el investigador debe tener en cuenta que tienen 2 indagaciones diferentes. Bien, ahora hablemos de la contaminación de la escena. Con ello nos referimos a los cambios, la manipulación y los daños que sufren los indicios. Esto puede ocurrir por factores como el clima, las personas, animales, bacterias o incluso puede ser intencional cuando el autor del delito se vale de productos de limpieza, sustancias químicas o incluso reacomoda las cosas con el propósito de desaparecer dichos indicios. Para evitarlo es necesario proteger de un posible daño todo aquello que esté en el lugar de los hechos y que probablemente ayude a esclarecer lo acontecido. Esta función va a estar a cargo de los cuerpos policiales. Ahora hablemos de la escena de los hechos a la escena del crimen. Bueno, si el forense determina que la causa de la muerte es natural, va a realizarse una inspección técnica del cadáver para poder expedir el certificado de defunción y realizar la entrega del cuerpo a los familiares. Pero si existieran pruebas de un posible asesinato, se va a comenzar el trabajo conjunto entre el investigador policial y el médico forense. Este trabajo se suele dividir en 2 etapas. El primero es las observaciones que realiza el equipo forense y el segundo es la búsqueda de los investigadores si donde se halló el cuerpo de la víctima existen indicios de que la causa de muerte fue un asesinato. Esta diferencia es sustancial porque va a implicar la apertura de una investigación, pero de carácter penal. Debemos decir que el médico legista se vale de la metodología científica, mientras que el investigador policial se vale de lo que es la observación, las preguntas a los testigos y la habilidad que tienen para recrear los sucesos.
Ahora hablemos de la llegada al lugar de los hechos. Tenemos la referencia que la primera persona que comúnmente suele llegar primero es el agente policial. Por ello, es el encargado de realizar el primer reconocimiento del lugar, con lo que va a ahorrarle tiempo a los detectives y especialistas forenses. Lo que deberá hacer, encuentre o no indicios de un asesinato, es llamar a un especialista forense para la inspección técnica del cadáver. También tendrá que anotar la hora en la que recibe el llamado y quién es el que está informando el hecho. Luego deberá anotar la hora en la que llega a la escena del crimen, porque esto va a permitir recrear con más exactitud los movimientos de la víctima y del sospechoso. También deberá determinar el estado de la víctima. Con ello me refiero a que si está viva, prestarle los primeros auxilios que requiera, y si es que está muerta, pues abstenerse de tocar o mover el cuerpo. Asimismo, debe aislar y proteger la escena del crimen. Ello significa describir la escena, el lugar, la víctima, los testigos, tomar el testimonio de los testigos y fijar la escena de preferencia en un croquis donde se empezará por el cuerpo y se terminará por los objetos que la rodean. Asimismo, va a ayudar al embalaje de los indicios y su traslado a un laboratorio, y va a finalizar esta función plasmando todo lo que se ha constatado en los informes policiales pertinentes, que comúnmente conocemos como actas. Ahora le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, yo les hablaré un poco sobre la protección de la escena. La protección de la escena es aquella función esencial y principal del agente policial. Es decir, no es su función, por ejemplo, el investigar las causas del crimen o el formular hipótesis, ¿no? Sin embargo, sí es su función el mantener intacta la escena del crimen para evitar su contaminación. Por otro lado, el lugar de la escena del crimen nos ayudará a determinar cuáles son las formas de protección que podemos brindarle. Por ejemplo, cuando éste se encuentra en un lugar abierto o mixto, como lo hemos visto en el curso, se le protegerá mediante la técnica utilizada el acordonamiento. Y cuando éste se encuentre en un lugar cerrado, se utilizará la custodia. Por otro lado, al determinar el lugar de la escena de crimen, nos ayudará a determinar en cierto modo la calidad de protección que se le puede brindar. Y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando la escena del crimen se encuentra en un lugar abierto, por ejemplo, la vía pública, resulta un poco más difícil darle cierta calidad de protección. Por la misma gente que se asoma, los testigos que se acercan, o algunas otras circunstancias que se puedan presentar en la vía pública. Sin embargo, cuando la escena es en un lugar cerrado, resulta mucho más fácil y eficaz, ¿no? Darle esta calidad de protección. Por último, cuando un agente policial registra, ¿no? Evidencia una escena, lo que hace es comunicar a los especialistas. Y lo que se cree es que estos deben de llegar de forma inmediata a la escena, deben ir de forma muy rápida, ¿no? Sin embargo, no es lo mejor, ¿no? Se recomienda que estos deban apuntar algunos datos esenciales, como por ejemplo, el nombre del policía que hace la llamada, la hora en la que es la llamada, o la hora de llegada del policía a la escena, ¿no? Gracias a la experiencia, nosotros podemos decir que esto resulta sustancial. Bien, doy pase a mi siguiente compañero. Muchísimas gracias. Muy bien. Una vez que ya se ha mencionado todo el caso, ahora voy a explicar algo que es bastante importante, es decir, el área circuncidante. Como sabemos, cuando se llega a cometer un delito, este se da en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Sin embargo, se establece un perímetro de una cantidad de metros variados, puede ser de 2, 3, 4 metros, 5 metros, dependiendo de cada caso, para ver si se pueden encontrar indicios. Y cada vez se va a ir achicando para que de esta forma se vea menos contaminada la escena como tal. Ahora, cabe resaltar que para lograr hacer una buena fijación de los perímetros, es necesario usar y estudiar diferentes procedimientos para proteger la escena central o el núcleo del delito, para que no se escape y no se contamine ninguna evidencia ni ningún indicio. Ahora es bastante importante señalar también a lo que es el perímetro intermedio, porque este se va a situar en zonas aledañas. No necesariamente que un crimen se haya cometido en un determinado domicilio, va a determinar que no se pueda encontrar evidencia a un par de cuadras o en el basurero del distrito, por ejemplo. Asimismo, cabe resaltar que se evita que los periodistas intervengan o vean este tipo de perímetros, ¿no? Porque lo pueden contaminar cuando ellos van a buscar una noticia.
Asimismo, cuando ya hablamos finalmente de un perímetro externo, estamos hablando de una zona que puede estar muy alejada, es decir, puede encontrarse hasta en otra ciudad, pero va a contribuir con la investigación de un crimen y de determinadas pericias. Muy bien, vamos a proseguir con esta parte de la exposición, la cual va a realizar mi persona, Jimmy Álvaro Valeriano, y vamos a hablar acerca de la relevancia del hecho de mantener la legalidad en la recolección de pruebas en un hecho criminal. En este caso, por ejemplo, relacionado, ¿no?, al hecho criminal del monstruo de la bicicleta. ¿Qué significa mantener la legalidad? Es el registro meticuloso por parte de las personas que participan en la recolección de las pruebas. Y estas pruebas obviamente deben ser fidedignas y reales, no dar lugar a dudas, porque de lo contrario, el abogado defensor puede desvirtuar las pruebas recolectadas arguyendo ilegalidad. Esto es importante, ¿no? Se debe también recordar que todas las pruebas deben recolectarse de acuerdo a la ley. Esto es obvio. Y en las legislaciones de todos los países vamos a ver esto, que la persona encargada de recolectar este trabajo tiene que figurar su identidad. De manera que si en una escena, por ejemplo, aparece un médico forense que se supone que estaba de permiso y no debería estar allí, se podría anular todo el trabajo, ya que el acusado podría argumentar que esa falla de procedimiento podría tener motivaciones malintencionadas, a que fueron adrede, ¿no? Como el hecho de fabricar pruebas que van a ir en su contra. Ahora, en nuestro sistema legal vemos que se considera inocente a toda persona. Esto es obvio. El menor indicio de que las pruebas pudiesen ser alteradas van a ser anuladas de inmediato. Esto pasa. Por ejemplo, también vemos en la diapositiva cómo es que se da, ¿no?, todo este procedimiento por parte de la autoridad competente. Siguiente diapositiva, vamos a ver la hoja de anotaciones. ¿Qué es la hoja de anotaciones? Es la información básica que debe consignar el investigador policial. Esto es sumamente importante porque acá vamos a ver, ¿no?, toda la información relevante para averiguar sobre todo sobre el hecho criminal que se puede presenciar. Acá puede estar, por ejemplo, la fecha, la autoridad contactada, el nombre del denunciante, la hora exacta de la llegada del equipo forense, la dirección del lugar de los hechos y demás datos. Muchas gracias. Eso es todo en cuanto a mi parte. Muy bien, continuando, tenemos la evitación de coartadas por parte de los inspectores policiales. La precisión respecto al tiempo es de suma importancia en toda la investigación policial. Ello porque, por ejemplo, para calcular la hora de defunción de una persona, la llegada de los especialistas forenses puede resultar o variar tal cálculo, y los involucrados pueden usar tal incertidumbre a su favor, alegando o probando que en el tiempo del acto delictivo se encontraban en otro lugar. Por ende, el investigador policial siempre debe de hacer anotaciones de la hora de llegada de los especialistas forenses para evitar las confrontaciones antes mencionadas y para evitar la gente o la persona que cometió el acto delictivo uso de coartadas. Esta regla también es aplicable para los especialistas forenses. Respecto al primer vistazo, debemos de ser conscientes que después de la comisión del delito pueden existir escenas de rescate. Las escenas de rescate son escenas en las cuales los especialistas tratan de recuperar al estado natural las consecuencias de un delito inmediatamente o tiempo transcurrido después de que se haya cometido el mismo. Entonces, cuando el especialista forense llega a la escena de los hechos y se encuentra con una escena de rescate, lo primero que debe de hacer es verificar, no impedir, solo verificar tal escena. Después, lo que debe de hacer es o inspeccionar el lugar después de que termine el trabajo, por ejemplo, en un homicidio, los paramédicos, dejando constancia de que el acto de inspección se realizó después de la contaminación propia de los primeros auxilios, o realizar una inspección hospitalaria en condiciones artificiales, recolectando evidencias físicas del cadáver o de la persona que ha sido atendida y demás cosas. Las conclusiones, después de todo lo explicado, a las que llegó el siguiente grupo es necesario estudiar la escena de los hechos delimitando sus partes para poder concretar una teoría concreta del caso. A su vez, se debe de proteger y ser minuciosos con el registro de la escena de los hechos para evitar la introducción de pruebas y la contaminación de los mismos. Y por último, es preferible salvar vidas que salvar pruebas. Por ende, en casos de rescate, no se debe de impedir la actuación de las personas que hagan o de los especialistas que hagan rescate de las propias consecuencias del delito. Eso sería todo. Muchas gracias.